Usted habló de la teoría ilemórfica como trasfondo para entender la realidad corporal en general. ¿A qué problemática responde tal teoría y cuáles son los déficits de teorías alternativas? Está muy bien advertido que toda la doctrina sobre el alma como principio formal del ser viviente es una aplicación particular de la doctrina idemórfica. La doctrina idemórfica obedece por lo menos a dos problemáticas fundamentales. La primera es aquella de la que surge en el orden de la contemplación de la naturaleza como naturaleza mutable, el problema concreto del cambio y en particular el del cambio sustancial. Las realidades del mundo físico que están al alcance de nuestra experiencia tienen origen natural en cuanto a su existencia y al mismo tiempo también cesan de existir, es decir, se originan y se extinguen. Este es un hecho de la realidad natural. Pero al mismo tiempo son naturalezas realmente existentes, es decir, tienen una determinación que las especifica a cada una de ellas. Esa realidad sustancial pero al mismo tiempo son naturalezas determinadas cada una de ellas. Esas realidades sustanciales individuales tienen una determinación natural, según la cual empiezan a existir y según la cual se extinguen en la realidad. Ese problema de la mutación o del cambio sustancial le lleva a Aristóteles a reconocer en la realidad dos principios constitutivos de la sustancia natural corpórea. Uno, que es el principio que determina la cosa a ser la naturaleza que es. Y otro, un principio que, siendo como una disposición natural para recibir esa determinación, está en potencia y le permite a la forma actuarse en la realidad concreta. El primero es la forma sustancial, el segundo es la materia prima. El reconocer estos dos principios parte del análisis del cambio mismo, porque el cambio implica un sujeto del cambio. No puede haber cambio sin algo que cambie. Ahora, cuando el cambio es tan dramático como es el cambio sustancial, el cambio implica un cierto sujeto, pero un sujeto que es sujeto potencial en cuanto a la determinación natural, que no es ni una naturaleza ni otra, sino una capacidad de recibir cierta determinación natural. E implica otro principio que es el determinante, es decir, el principio que al determinar actúa a la cosa y la hace ser en acto de naturaleza eso que es. Esto es en general el primer problema al que responde la doctrina aristotélica de la forma y la materia, es decir, del idemorfismo. Existen ciertamente otras maneras de explicar ese problema, pero ninguna de ellas va a la raíz del problema. Así, por ejemplo, Aristóteles conoce, elaborada por los filósofos presocráticos, la doctrina de los elementos. Uno puede explicar el cambio físico como una composición y descomposición de elementos. Pero los elementos ya son realidades naturales existentes, es decir, el problema de fondo ahí está eludido, porque ahí de lo que se trata es de explicar en realidad cómo de ciertas sustancias naturales pueden componerse otras, pero no
cuál es la estructura esencial de la sustancia natural, porque los elementos ya son sustancias naturales determinadas. De manera tal que esa no es una teoría alternativa, digamos, sino que es una parte de la doctrina física que explica otro fenómeno, a saber que hay ciertas sustancias corpóreas más elementales que otras que son compuestas de esas sustancias más elementales. Pero para explicar a su vez cómo se da esa composición y cómo de esa composición resulta otra naturaleza, hay que acudir a la determinación esencial, por la cual una cosa es lo que es. Uno puede explicar el aspecto mecánico de la combinación o de la descomposición de un ente corpóreo a través de la teoría de los elementos, pero de ninguna manera fundamentar el problema del cambio sustancial solamente a partir de allí. En el mismo caso está la doctrina del atomismo, también presocrático, ¿no? Porque allí a lo que se alude es a ciertos cuerpos más simples de los cuales se constituirían otros más compuestos. Estamos en un fenómeno semejante al de la teoría de los elementos, pero más bien mecánico, ¿no? Y más cuantitativo que cualitativo. Pero de todas maneras se trata de que los cuerpos están constituidos por otros cuerpos y no se va al fondo de qué es lo que hace que el cuerpo exista como cuerpo. Esas dos explicaciones pueden ser recogidas para explicar fenómenos particulares del mundo físico, pero de ninguna manera explican la naturaleza misma o la constitución esencial del ente corpóreo. Sin embargo, no es el único problema al que da respuesta a la teoría dilemórfica, este problema del cambio sustancial. Hay un problema de otro orden, que no es ya meramente de filosofía natural, sino que se eleva propiamente al orden metafísico. Es un problema que Aristóteles recibe de Platón, a saber, ¿qué es lo que hace que las realidades del mundo natural sean propiamente naturalezas? Esto puede resultar como una especie de juego de palabras, pero el mundo es natural en el fondo porque hay naturalezas. Ahora, ¿qué quiere decir que hay naturaleza? Quiere decir que hay realidades que tienen una determinación que las hace ser lo que son y no otra cosa, y que permanecen en esa determinación. Acá ya no nos preguntamos por cómo se puede explicar el cambio sustancial de esas realidades, sino más bien por qué existen realidades determinadas, es decir, realidades que son naturaleza. Platón, para explicar esto, se remonta a un principio que no es inmanente al mundo físico, sino que lo trasciende. Las realidades del mundo fenoménico, advierte Platón, tienen todas ellas una determinación específica. Pero esa determinación específica no puede proceder de ellas mismas, que al mismo tiempo que tienen una cierta especificidad, son una pluralidad y una pluralidad de individualidades mutables. De manera que ellas no pueden darse a sí mismas ni aquello que las une, ni aquello que las hace ser lo que son. Lo que las une en una naturaleza común, quiero decir, lo que hace que todos los individuos humanos sean hombres, lo que hace que todos los individuos de tal especie, sea la que sea en el orden natural, tengan la misma determinación en común. Eso no puede dárselo cada una de esas cosas a la totalidad, ni cada una de ellas a la otra, de manera tal que les tiene que venir de un principio que las trascienda. La determinación y al mismo tiempo la regularidad de esa determinación. Es decir, lo que hace que sean la naturaleza que son. A esto responderá Platón con su doctrina de las formas trascendentes, ¿no? Lo que suele llamarse la teoría de las ideas. Con una palabra que de entrada a nosotros nos despista totalmente, porque decimos idea en castellano y entendemos siempre una cierta noción que está en la mente, ¿no? Algo que está en el pensamiento del hombre. Es una palabra que no podemos evitar usar para tomar el vocabulario platónico, pero al mismo tiempo hay que hacer la advertencia siempre porque
el uso del término resulta totalmente equívoco para nosotros en castellano. Las ideas son las formas o razones ejemplares, la palabra razones también hay que aclararla ahí, ¿no? Son arquetipos trascendentes respecto del mundo que dan fundamento a que en el mundo haya una pluralidad de naturalezas determinadas y al mismo tiempo que los individuos de esa naturaleza tengan en común el ser lo que son. ¿Cómo es que tienen en común el ser lo que son según Platón? Porque participan de la misma forma que les da el ser, ¿no? Ahora, esa participación y la forma de la que participan están en planos distintos de realidad, porque la forma no es en Platón inmanente a las cosas. Este es el problema y la respuesta tal cual aparecen en Platón, resumiendo el asunto. Platón está explicando al mismo tiempo que haya una pluralidad de individuos reales que tengan una determinación común. Y segundo, que tengan cierta determinación, es decir, que sean lo que son y no otra cosa. Y además está respondiendo a otro problema metafísico, y es que ¿por qué existen en realidad las esencias que existen y no otras? Y en el fondo, ¿por qué existen realidades esencialmente determinadas? ¿No? Toda esa problemática de orden metafísico está asumida por la doctrina platónica de las formas o de las ideas, que Aristóteles conoce bien, porque ha estudiado en la academia durante años y después ha enseñado otros tantos, ¿no?, en la misma academia. De manera que Aristóteles parte de allí. Ahora no nos importa en realidad, ni me voy a detener en eso, por qué Aristóteles rechaza la trascendencia de las formas ejemplares platónicas, ¿no? Ni tampoco voy a ponerme a considerar si tiene razón o no en hacerlo, sino qué le añade él a la doctrina platónica. Porque, insisto, ese es su punto de partida. Ahora, ¿qué es lo que Aristóteles añade a esa respuesta platónica? Le añade la noción de que, además de la forma trascendente, hay que reconocer una forma inmanente. Es decir, esas cosas participan, diría Platón, de la forma trascendente. Pero esa participación hace que haya en ellas una determinación en acto que las hace ser esto que son y no otra cosa. Aristóteles lo que quiere enfatizar es la realidad y la realidad sustancial de las cosas del mundo físico, de manera tal que a lo que apunta es a que reconozcamos que la forma existe en la cosa. Hay una forma que es inmanente o que es constitutiva de la cosa misma. Adviértase que la palabra que usa Aristóteles originalmente para la forma sustancial es la palabra eidos, que es exactamente la misma que usa Platón para la forma arquetípica trascendente, ¿sí? La misma palabra en griego. Cuando decimos forma sustancial, en el vocabulario escolástico corriente, estamos traduciendo el griego eidos, por el que usa Aristóteles para dos cosas, tanto para la forma sustancial como para la especie, en el orden lógico. Especie y forma sustancial se dicen con la misma palabra, que es eidos. De hecho, la especie en el orden lógico y ontológico no es más que la abstracción de la determinación constitutiva de cada tipo de cosa naturalmente existente. De manera que, o si es otra cosa, es la abstracción de una determinación constitutiva de una cosa que existe como un accidente de una naturaleza o como algún aspecto accidental de esa naturaleza, ¿no? El planteo de Aristóteles está respondiendo, por lo tanto, a otra problemática también, además de la del cambio sustancial. Lo propio de su mente es que une las dos problemáticas, es decir,
une el problema del cambio sustancial y el problema de la existencia de una pluralidad de individuos reales que tienen una naturaleza común. Al unir estos dos problemas, Aristóteles descubre, diríamos, la necesidad de reconocer no una forma trascendente, sino una forma inmanente y por lo tanto constitutiva de la cosa. Es decir, un principio formal que es constitutivo de la sustancia real concreta. Yo dije que no iba a considerar el problema de la crítica que hace de la doctrina platónica, pero algo debemos decir al respecto mínimamente, y es que su afirmación de una forma inmanente a la cosa de ninguna manera deja como innecesaria la afirmación de una forma trascendente, en la medida en que reconocemos que estas cosas del mundo no son principios de ellas mismas en el orden esencial. Si hay que explicar por qué existen y por qué existen siendo lo que son, hay que volver de alguna manera a la afirmación de Platón de unos principios formales que trascienden a la realidad de las cosas. Si no, aparecería la naturaleza como un todo autosubsistente y autoconstitutivo que no tiene principio en cuanto a la existencia de que haya unas esencias y no otras, y que las cosas sean esencialmente lo que son, porque tienen un fundamento real de esa esencia. Esto es lo que hará la metafísica cristiana al asumir la doctrina platónica de las formas, convirtiéndola en la doctrina de razones eternas que existen en la inteligencia de Dios como causa no solo eficiente, sino también ejemplar de todas las cosas finitas, ¿no? De modo que la doctrina ilemórfica atiende a una problemática que es amplia y complejísima, ¿no? Por un lado, la del cambio sustancial, por el otro, la de la existencia de una multiplicidad de sustancias individuales que al mismo tiempo tienen unidad de naturaleza específica. Por el otro, la existencia de naturalezas especificadas. ¿Por qué existen naturalezas especificadas y cómo? ¿No? Toda esa problemática, que es al mismo tiempo filosófico, natural y metafísica, está asumida en la doctrina ilemórfica, que no es por lo tanto una doctrina gratuita ni una mera postulación ideológica para tratar de enfocar ciertos problemas, sino una respuesta de la inteligencia filosófica a una serie de problemas y el reconocimiento intelectual de la necesidad de ciertos principios. Podemos agregar, para terminar este punto, que en el caso de los seres vivientes, ¿no?, el reconocimiento de unas formas sustanciales está ligado a esta problemática con la particularidad que tiene en la realidad vital. Nosotros, en el orden de las naturalezas vivientes, tenemos también seres individuales que participan de la misma naturaleza común, de la misma identidad específica, ¿no? Y para explicar eso, hablamos de un constitutivo formal que es lo que hace que todos esos individuos, que son concreta y realmente distintos como sustancias, tengan la misma naturaleza específica. Ahí se ve claro cómo, si nosotros admitimos una forma sustancial que es constitutiva de cada sustancia individua y que explica la existencia de una sustancia individual de tal naturaleza, estamos respondiendo al problema de la unidad y pluralidad en la realidad natural, estamos respondiendo al problema del cambio sustancial en la naturaleza concreta, pero no estamos respondiendo al problema de cuál es el fundamento de esa unidad de naturaleza común. Porque el participar todos los individuos de una naturaleza común implica que hay un principio del que participan.
Es decir, que hay una determinación de la que toman parte, pero no nos deja ver de dónde viene esa determinación. Es decir, el problema de una forma trascendente no queda eludido tampoco así, ¿no? La realidad vital es una realidad en la cual uno puede decir, bueno, los individuos de una especie se comunican unos a otros, la misma naturaleza. Porque eso es lo que pasa precisamente a través de esa actividad inmanente que llamamos reproducción, ¿no? Los individuos vivientes, a diferencia de las cosas inertes, se comunican la naturaleza. Eso no se da en la realidad inerte, pero sí se da en los seres vivos. Ahora, la comunicación de naturaleza de ninguna manera es una explicación de la unidad natural de individuos concretos de la misma naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? El proceso de comunicación de una determinación específica a través de la operación reproductiva, precisamente porque es del orden operativo, presupone la naturaleza, no la pone. A saber, la naturaleza no queda constituida en el otro individuo por el acto de la comunicación reproductiva, sino que la naturaleza se puede comunicar a otro individuo en la medida en que existe como naturaleza. Acá vemos también que no se puede saltar, lo mismo que en el caso que mencioné antes de la doctrina de los elementos o la doctrina atomística, ¿no? No se puede saltar del plano fenoménico operativo y de las actividades o operaciones que se dan en el ser corpóreo a la naturaleza, identificando las dos cosas. Acá hay que retener un principio ontológico fundamental, y es que el ser precede al obrar, y el obrar sigue al ser. Y la operación de una naturaleza no es jamás lo que constituye a la naturaleza. Al contrario, para entender la operación tenemos que partir de la naturaleza como algo ya constituido. Si no hay una naturaleza determinada, no habla la operación según esa naturaleza. Y precisamente lo que advertimos nosotros con nuestra experiencia y con nuestra inteligencia en la realidad del mundo es que podemos descubrir naturalezas porque las operaciones son siempre conformes a algo que las funda. Es decir, no se dan de cualquier manera, se dan de una manera determinada. Y se dan de una manera determinada porque hay una naturaleza de la que son operaciones. Y es a ese problema al que se trata de responder con la doctrina ilemórfica. Desde otro punto de vista, y para terminar de complementar esta respuesta, podríamos considerar también que en la historia del pensamiento a veces se pueden presentar como presuntas respuestas alternativas formas de pensamiento que no terminan de asumir el dato real y que son lisa y llanamente reduccionismos. La doctrina ilemórfica se hace cargo tanto de la pluralidad individual como de la unidad de naturaleza de las realidades naturales. Existe una pluralidad de individuos singulares, sustanciales, que son de naturaleza humana. Existen una pluralidad de individuos reales, sustanciales, que son todos ellos pinos de tal especie. Esto es una realidad. Lo que hay que tratar de hacer es explicar esa complejidad de la realidad, en que al mismo tiempo tenemos unidad y pluralidad. A este respecto se puede caer en sencillos reduccionismos, que eluden el problema. Lejos de dar una respuesta, lo que hacen es suprimir uno de los términos de la cuestión. Si uno sostiene, por ejemplo, una doctrina monista, ¿no?, suprimiendo la entidad sustancial de los individuos, entonces no existe más que tal naturaleza y las apariencias individuales serían simples modificaciones accidentales de una única entidad subsistente que sería lo único sustancial, ¿no? Esto incluso se podría extender abarcando a la totalidad de las especies. Todas las especies no son más que manifestaciones parciales de un uno total, ¿no? Ese reduccionismo, como todo reduccionismo, lleva a consecuencias absurdas, que son
incompatibles con los datos de la experiencia, ¿no? Pero es una simplificación tentadora, esa del monismo, que hace de la naturaleza un todo sustancial, ya sea a modo de máquina, ya sea en modo de organismo viviente, porque han existido las dos imaginaciones, diríamos, ¿no? Imaginarse al todo de la naturaleza como una gran máquina, ¿no? O imaginarse al todo de la naturaleza como un organismo, ¿no? Una especie de monismo mecanicista o una especie de monismo organicista. En ambos casos, no solo se suprime en el fondo la complejidad de la sustancia individua y de la naturaleza común, sino que además termina aboliéndose la pluralidad de las naturalezas propiamente tales, porque hay que poner un todo único que las contiene a todas de alguna manera y que es todo y es nada al mismo tiempo. O hacer de las naturalezas meros accidentes contingentes de un todo mecánico, por ejemplo, con lo cual ya no son naturalezas. O sea que habría naturaleza, pero no habría naturaleza. Todos esos reduccionismos monistas son tentaciones para la imaginación, insisto, pero al mismo tiempo hay que advertir que reducen el problema a uno de sus términos y nada más. Lo mismo pasa si, por contrapartida, recogemos la pluralidad individual, pero hacemos como que la unidad de naturaleza entre esos individuos no existe, como hace todas las formas de nominalismo. Existen solamente individuos singulares que captamos por la experiencia y les damos nombres comunes simplemente por su semejanza sensible. Esa manera de pensar, que es común a todos los empirismos nominalistas, no hace más que pasar por alto nada menos que la unidad de naturaleza entre los individuos singulares de la realidad, ¿no? Y convierte esa unidad de naturaleza en un parecido sensible totalmente accidental, ¿no? De manera que yo le doy el mismo nombre a este perro y a este otro perro porque se parecen más entre sí que cualquiera de ellos a un chancho, ¿no? Lo cual es no entender la realidad simplemente, o negarse a pensarla, ¿no? Es negarse a admitir un dato de la realidad tan manifiesto como la pluralidad de individuos, manifiesto a la inteligencia, por supuesto, ¿no? En los dos casos se cede de alguna manera a la tentación de someter la inteligencia a la imaginación o a los sentidos, ¿no? Y en ninguno de los dos casos se asume el dato completo que la inteligencia recoge de la experiencia de la realidad. Es decir, que existe una pluralidad de individuos singulares que participan de una naturaleza común.